¿Quieres saber de qué se trata un test de usabilidad? Quédate con nosotros y te lo explicamos. Hola, soy Andrea Zamora, directora general de IDA, y estamos en una nueva edición de Los martes son de UX. Agradecemos a quienes nos han visto las ediciones anteriores y también nos han dejado sus comentarios. Hoy día estoy con Rodrigo Vera, nuestro director de experiencia de usuario, y vamos a conversar sobre la importancia de los test de usabilidad y qué implica este proceso de investigación. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nuevamente. Bueno, lo primero que me gustaría que nos explicaras es qué entendemos por un test de usabilidad en concreto, siendo muy rígidos en la definición. O sea, yo creo que lo primero es irse a la palabra usabilidad. Usabilidad tiene que ver con uno de nuestros ámbitos disciplinares que puede ser uno de los más rigurosos porque es donde hay medición finalmente. La usabilidad trata de medir heurísticamente o por algún tipo de prueba, ¿cierto?, cómo los usuarios interactúan con una plataforma existente o que estamos creando. Entonces, un test de usabilidad es aplicar alguna medición de usabilidad a testear alguna plataforma con usuarios reales. En ese sentido, lo que se toman son entre 5 a 10 usuarios, como lo dice Nielsen and Norman Group, porque después del quinto se dice que se empieza a repetir los patrones hasta el décimo, y si hiciéramos 12, 13, 14 de un mismo tipo de usuario, empezaríamos a encontrar los mismos errores. Entonces es como el 85% de certeza del test. Entonces nosotros juntamos a 5 o 6 usuarios y vamos testeando con cada uno de ellos un sitio, ya puede ser desktop, mobile, responsive, lo que sea. Y con eso nosotros obtenemos data relevante para saber que nuestra hipótesis inicial, porque eso es importante, en UX uno siempre trabaja como con hipótesis. La hipótesis principal del cliente o la nuestra es la que va bien encaminada, por decirlo así. O sea, en el fondo contrastamos lo que nosotros creemos que el usuario está esperando con el enfrentarlo a la interfaz que va a poder ocupar. Sí. Es súper relevante en procesos de diseño, o sea, rediseñando, creando una plataforma, uno siempre tiene una hipótesis, como te mencionaba, como de algo que pareciera ser que va a funcionar bien en 4 pasos, en 5 pasos. Y por más que uno sea un consultor experto dándole un apoyo a un cliente y un cliente tenga la visión de negocio, nunca vamos a estar de acuerdo en cuál es la mejor forma, por más que hagamos concilio. Entonces la forma de llegar a un consenso es con un test de usabilidad que nos permite eso, finalmente llegar a la medición de una hipótesis y un objetivo. Y ahí tú mencionabas recién que es súper importante el número de usuarios, pero también a mí a veces me surge la duda, sobre todo en la conversación con clientes, aparece la duda de cuál es el mejor momento para hacer un test de usabilidad. Hay algunos que son en wireframe, hay otros que son una vez que el diseño de interfaz está terminado, en front, en producción. ¿Cuándo es mejor poder hacerlo? ¿O no es relevante la etapa en que lo podamos hacer? Es relevante y en la industria y los autores tienen distintas como visión al respecto. Para nosotros en IDA el ideal es probar un proyecto o un sitio que ya existe, ¿cierto? Antes de empezar a hacer la estrategia, quizás testearlo, y luego nosotros estamos planteando ya las primeras maquetas de diseño y tenemos los flujos ya mapeados, puede ser con UI o con front. Pero en esa instancia, obviamente también se puede testear en wireframe y se hace, pero es cuando uno quiere quizás salir de una duda, una hipótesis que nos está comiendo a la cabeza y no nos deja avanzar en el proyecto. Ahí es súper relevante quizás ir a testear el wireframe para saber efectivamente, no sé, estoy trabajando con la banca y sé que en 5 o 10 pasos no nos podemos poner de acuerdo cuántos son. Bueno, vayamos a testear en wireframe cuántos pasos son antes de seguir con todo un proceso de flujo de compra o de transaccional. Y ahí, ¿cuáles son los principales tipos de test que uno puede identificar que abordan usabilidad? Tú mencionabas heurística recién, test con usuarios o potenciales usuarios de la plataforma. Están los test de guerrilla, que como su nombre lo indica, como que a ratos son bien blandos o de poca profundidad en términos de las conclusiones a las que uno puede llegar o de los insights que uno puede obtener. Sí, aquí, claro, está
por decirlo así, el test clásico, ¿cierto? De laboratorio, donde yo siento en un escritorio una persona con un computador y lo grabo mientras mido sus expresiones en la pantalla y lo que está viendo. Aparte que yo hago una pauta, ¿cierto? Semi-estructurada de cómo tiene que navegar el flujo. O sea, yo no le indico cómo tiene que navegarlo, sino le hago preguntas de ojalá pueda llegar del paso A al paso B, ¿cómo lo haría? Entonces ahí empieza el usuario a navegar. Y eso es como el test de usuario clásico. Obviamente la industria, con todo este tema de poder salir en proyectos mucho más rápido, la agilidad, etcétera, de hace tiempo viene como incursionando los test de guerrilla, por ejemplo, que es como yo hago un prototipo relativamente rápido y, por ejemplo, trabajo con una sucursal de una telco o un e-commerce y voy del retail, por ejemplo, voy directamente a esa sucursal y pruebo rápidamente con un usuario que está pasando sin pedirle mucho concernimiento quizás, y es con una guía súper rápida para sacar de dudas de un par de cosas. Entonces test de guerrilla, test de usabilidad, y también están, por ejemplo, los A/B testing, que permiten también tener dos interfaces quizás o más, que yo las podría lanzar a revisar cuál es su funcionamiento y cuál es su métrica en producción, pero también podríamos hacerlo quizás en un entorno privado y hacer algunas pruebas. Entonces hay distintos colores y también depende de cómo uno va yéndose por el proyecto. O sea, depende de la cantidad del proyecto, la calidad de las maquetas, los usuarios que queremos testear. Porque, por ejemplo, claro, el libro dice, ¿cierto?, 5 a 10 usuarios, pero si yo tengo 3 arquetipos muy distintos, podría ser 5 por cada segmento, entonces tengo 15 usuarios y ya rompí la métrica, claro. Pero cada uno de esos segmentos sí va a cumplir con el 85% de efectividad. Entonces hay distintas formas de hacerlo, y acá en IDA también somos como bien... siempre comentamos con esta cosa de que la metodología y la herramienta están para modificarla. O sea, el libro dice una cosa, pero obviamente los contextos van cambiando y la forma de aplicarla va a depender muchas veces de qué queremos hacer. Hacer cosas mixtas entre car sorting y test de usuario también, por ejemplo, cuando los test de usuario tampoco están acabados, de usabilidad, perdón, no están acabados, también puede ser relevante. Y ahí estamos pensando la interfaz como un todo, entendiendo que, al menos en los procesos que yo he participado, en la medida que la persona no logra descifrar que es un prototipo y no es la interfaz final, también hay cosas como que se pierden en ese proceso. Entonces ahí entendemos que estamos testeando la performance o el desempeño de una interfaz completo más que el usuario, más que el usuario mismo. Sí. O sea, eso es una de las cosas principales que uno dice cuando sienta a un usuario, y de hecho en la contactación es como: vamos a tratar de hacer una prueba en la cual queremos probar cómo funciona el sistema, no estamos... O sea, no hay respuestas buenas ni malas. No hay respuestas buenas ni malas, si se equivoca no es que usted esté equivocado, sea tonto, tenga limitaciones, no sepa usar la tecnología, puede ser que nosotros estemos equivocándonos con algo. Entonces efectivamente ahí hay una cosa de observación súper relevante. Uno se sienta al lado o cerca del usuario cuando está haciendo esto, prácticamente a observar, porque uno tiene generalmente una guía, una pauta donde tiene los flujos que vamos a probar, y el resto es observar, es mirar, tratar de que se sienta cómodo, que se sienta bien, que no lo estamos juzgando a él, y lo no menor es que siempre van a tener una recompensa no monetaria. No es que yo le pague a un usuario por hacer un test, ¿cierto? Sino que puede que haya como decimos acá en Chile, un engañito, una gratificación, ¿cierto? Por el esfuerzo de haber venido una hora a hacer un test, que pierde una hora de su vida, pero es lo importante quizás dar su opinión, y la gente, aunque no lo crean en sus casas, la gente le gusta dar su opinión. A la gente le gusta opinar, le gusta decir qué cosas están bien, están mal, y le gusta participar. A veces lo que es complicado es coordinar cuándo y dónde vamos a hacer esa actividad. La gente trabaja. La gente trabaja, es más difícil. Y ahí, en términos de negocio, ¿por qué yo, gerente de un área de clientes o de un área de e-commerce o de un área de tecnología, tendría que incursionar o atreverme a hacer un test de usabilidad? Porque ahí también lo que hacemos es como dejar a criterio de un usuario lo que nosotros le estamos entregando. Entonces a veces también puede ser un poco doloroso, digamos, lo estamos haciendo súper mal y la gente no lo está diciendo, o le achuntamos y lo valoran también.
Yo creo que lo principal de explicarle al negocio, a los gerentes, a los dueños de los proyectos, es que la única forma de tener una medición relevante, o sea, quedarnos en el, yo vi cómo funcionó esto en un sitio cuando viajé a Europa y vi que el tótem de la aerolínea en Múnich hacía tal cosa. Sí, funciona porque quizás hay un contexto de usuario, entonces lo importante es relevar la información de que el usuario tiene un contexto, ¿cierto? Y formas de interactuar con una plataforma, y la única forma de salir de esa hipótesis, esa duda, es con un test de usabilidad, porque como mencionábamos anteriormente, la usabilidad es uno de los ámbitos disciplinares que podemos cuantificar cosas, o sea, no es solamente qualis, por más que el test de usuario cumple las dos cosas, ¿cierto? Yo estoy observando, veo cómo gesticula, si se incomoda con una palabra, ¿no? Pero el resto, lo que está en la pantalla, no tengo cómo mentirlo. Si apretó o se equivocó al apretar, en la pantalla lo dice y puedo tener un mapa de calor al respecto. Entonces, es súper relevante para mostrar información dura, pero también cualitativa. Con fuente. Con fuente, claro. Salir un poco del yo pensé, yo creí, yo esperé que... el test de usabilidad te permite eso en etapas tempranas, pero también en etapas de el rediseño, porque yo podría convencer a este gerente, decirle, tenemos que hacer un test de usabilidad para tu sitio actual, para ver cuáles son los errores, por más que muchas veces ellos siempre saben cuáles son los errores, pero lo dejamos zanjado, sabemos cuáles son y están plasmados, después rediseñamos, es como, mira, yo no te quiero mentir tampoco, ¿por qué no hacemos un test? Y ahí salimos del resto de las dudas. Entonces es súper relevante para el negocio, para tener información dura, y porque muchas veces los gerentes comparten entre otras áreas, para el directorio, qué sé yo, entonces también es una forma de dejar un informe escrito, estos son los errores que tiene esta plataforma. Claro, sobre todo cuando tenéis procesos que pueden ser complejos y que la cultura propia de cada organización absorbe el proyecto y habla como desde su orgánica, más que desde lo que el usuario espera. Y lo importante es que de acá siempre salen recomendaciones. O sea, un test de usabilidad que no tiene recomendaciones no es un test de usabilidad, es solamente un quanti, ¿cierto? Como que mide y dice quiénes personas pasaron por acá. Lo más importante y la estrategia de verdad está en recomendar ciertas acciones, mejoras, y mapear qué es lo que se puede hacer con lo que salió malo o lo que salió bien. Dar soluciones y no solo deben ser problemas, claro. Y ahí... Te lo pregunto porque el otro día hablaba con mis chiquillos del diploma en UX Content en torno a herramientas para testear, pero más desde el contenido en duro, más que la interfaz completa, digamos. Y revisábamos también elementos complementarios como los mapas de calor, el A/B testing, otros tipos de las mismas métricas, medición de clic, etcétera. Y uno de ellos me preguntaba si eso podía o no reemplazar a un test de usabilidad. En la medida que también me daba información que era relevante y que me permitía levantar comportamiento, que era más masivo, la logística es más simple. O sea, pongo un script de Crazy Egg y sé dónde la persona hace clic. ¿Cuál es el valor frente a herramientas que son software en el fondo, que tienen un costo mucho más simple, no solo en lucas, sino también en cómo se implementa? ¿Por qué preferir o por qué no solamente quedarse con uno versus el otro? Claro, ahí como mencionábamos tiene que ver con el tipo de proyecto. Muchas veces, y ahí lo sabemos en la industria chilena, un cliente no necesariamente va a pagar por un test de usabilidad, entonces hay que salir al camino con distintas formas de poder testear o medir, ¿cierto? Yo creo que todas las formas son correctas a la hora de evidenciar un problema, siempre que esté enfocado en alguna métrica, en algún dato duro, pero también, o sea, no es solo eso, porque yo puedo hacer un mapa de calor, ¿cierto? Y me dice cuáles son las zonas rojas, zonas verdes de un sitio. De hecho, nosotros lo hacemos, pero el valor ahí está en poder hacer la consultoría de eso. Es decir, ¿por qué nosotros creemos, dadas algunas métricas que también bajamos de Analytics y etcétera, que esa zona verde o esa zona roja, si la miro con otro dato, me da otro insight, ¿cierto? Entonces ahí también tiene que ver con la consultoría que uno puede dar de una herramienta. La herramienta por sí sola no... por más que estén muy avanzados los campos tecnológicos, no son solamente... No es la persona hablando. No es la persona hablando. Entonces, por más que defender el test de usabilidad, yo creo que es una herramienta más completa.
si yo no tengo test de usabilidad, tengo que recurrir a más herramientas para tener algunos insights similares a lo que me puede dar un test de usabilidad, que es un video que se le entrega y donde tengo ya todas las expresiones y todos los errores de ese... Y en un escenario en que además uno dice, no, sí, lo entiendo súper bien, y uno ve la cara y la persona está así con una cara de pánico que claramente no lo está entendiendo. Como dice Doctor House, todos mienten. Así es, todos mienten. Y sí, son las cosas que me enseñaron cuando pasé por el Magister de Need Finding, que no es que todos mientan, pero la gente efectivamente tiende a omitir. O sea, como desde las típicas encuestas de satisfacción, ¿usted lee la cuarta? No, yo leo el Mercurio, y anda con la cuarta bajo el brazo. ¿Cachai? Y eso pasa también con un usuario cuando lo senta ahí en el escritorio. Es como, no, yo soy súper tecnológico, ¿dónde está el...? Claro, ¿cómo usa el mouse? Pues ahí viene como la consultoría, efectivamente. Pero, ya, igual con sus limitaciones puede encontrar ciertas cosas, etcétera. Y la importancia en UX. Es la pregunta obvia, pero tengo que hacerla antes de cerrar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nosotros como disciplina hacemos y perseveramos en seguir haciendo los test de usabilidad? Porque efectivamente la usabilidad es, como vuelvo a repetirlo, está ámbito disciplinar más duro, y generalmente en UX estamos recurriendo la mayor cantidad de veces a círculos mucho más quali. O sea, cuando parto desde el diseño, por más que tenga insight, estoy recurriendo a un campo creativo, ¿cierto? Cuando paso quizá al front es la única forma de estructurarlo, pero esta usabilidad me va a dar efectivamente herramientas y marcos para poder plasmar algo y bajarlo. Entonces, por ejemplo, en el otro diplomado enseñamos eso, que efectivamente yo tengo research y diseño, etcétera, pero el test de usabilidad finalmente va a ser la forma de medir. Y no todos miden, si eso es el problema. Por ejemplo, en la escuela de diseño te enseñan a medir un prototipo que estáis haciéndolo en pregrado. Tampoco no sé si corresponde enseñarte de usabilidad, pero sí enseñar que hay que medir los impactos de tu proyecto, prototipo, lo que sea. Entonces, esa es la parte relevante, encuentro yo, que refleja el test de usabilidad o sus similares. Bueno, gracias Rodrigo, gracias a quienes nos acompañaron en este martes de UX. No sé cuál es el tema de la próxima semana, pero nos volvemos a encontrar en nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien. Chao.